Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Hoy, 4 de febrero, estamos comenzando nuestro devocional. Nuestro devocional que va a estar guiado por las lecturas diarias de John MacArthur y que hoy titulamos ¿Cómo llegamos a la fe? Ese es el título del devocional. Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a la fe? Y nuestro texto para hoy es Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Llegar a Cristo y llegar a la fe es un regalo. Y este es el pensamiento que nos tiene que conducir. Nosotros no hemos decidido. No es que, vamos a decir, el haber llegado a conocer al Señor fue producto de nuestra voluntad, sino de la voluntad del Padre y no nuestra. ¿Sí? Esto es importantísimo. Yo no he conocido a Cristo porque he querido, porque me predicaron de Él y decidí aceptar. Yo llegué a Cristo porque el Padre decidió. Y esto lo cambia todo. Porque Dios pensó en mí de una manera muy particular y decidió ofrecerme lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía, que es a su Hijo amado. Amén. Bueno, vamos a la lectura de MacArthur y vamos a dejar que esta lectura nos guíe en nuestro devocional. Se dice, la manera en que se convirtió Lidia es una excelente ilustración de cómo Dios siempre redime a las almas perdidas. ¿Se acuerdan de Lidia? Lidia era esa mujer que estaba escuchando a Pablo y el Señor la tocó. El Señor le abrió el corazón. Era una mujer que vendía púrpura. Y fue a partir de la conversión de Lidia que se abrió su casa para poder predicar el evangelio en toda la ciudad. ¿Sí? La iglesia comenzó en su casa. Dice, desde nuestra perspectiva humana podemos pensar que nosotros le estamos buscando, que creer en Dios es meramente una decisión, que está en el poder que tiene nuestra propia voluntad de elegir, o que nosotros somos soberanos sobre nuestro propio corazón y sobre nuestros sentimientos. Muchas veces pensamos de esta manera, soy yo el que decide, si yo quiero busco a Dios y si no quiero no lo busco. Lo que no nos damos cuenta es que en realidad nosotros no tenemos el poder de decidir eso. Por dos razones. Primero, por lo que acabamos de leer. Nadie puede llegar a Cristo si el Padre no le conduce hacia Él. Pero por el otro lado, no olvidemos nuestra realidad, y es que somos esclavos del pecado. No es que hacemos lo que queremos, ni para servir al Señor, ni para hacer cualquier otra cosa, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, somos totalmente independientes. Siempre somos esclavos. ¿Está bien, no? Y siempre vamos a ser guiados por algo, o por el Señor o por el pecado. ¿Está bien? Esto es muy importante. Dice, en realidad, donde quiera que usted vea un alma como la de Lidia buscando a Dios, puede tener la certeza de que es Él, o sea, Dios, quien la está atrayendo. Donde quiera que alguien deposita su confianza en Cristo, es Dios quien abre el corazón para que crea. Si Dios mismo no nos llevara a Cristo, nunca llegaríamos a Él. Jesús fue muy claro en esto. Lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Y lo volvemos a leer si quieren. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hechos 16:14 describe a Lidia como una mujer que adoraba a Dios. Intelectualmente, al menos. Ella ya sabía que Jehová era el único Dios verdadero. Al parecer, se encontraba regularmente con mujeres judías que se reunían a orar el sábado, pero aún no se había convertido al judaísmo. Su corazón fue realmente abierto. Ella era una buscadora genuina de Dios.
Pero observe el punto de vista completo de Lucas, que es quien escribe el libro de Hechos, ¿no? Que no era que Lidia abriera su corazón y sus oídos a la verdad. Ella estaba buscando a Dios, pero aún eso era porque Dios estaba atrayéndola. Hay veces que sentimos, ¿no? Esto. Yo siempre tuve un interés especial por lo de Dios. Yo siempre busqué a Dios. Yo siempre lo consideré parte importante de mi vida. Y Lidia podía decir lo mismo. Ella había buscado a Dios siempre, se interesaba, destinaba tiempo para ir a conversar con mujeres espirituales. Su interés era genuino, pero el interés de una persona no es suficiente para alcanzar a Dios. Por eso nosotros tenemos que enfatizar la gracia y la misericordia de Dios, porque no es por nosotros, no es por nuestro interés, no es nuestra búsqueda la que nos ha abierto la puerta para conocer a Cristo, sino el deseo del Padre. Él ha tenido misericordia de nosotros. Él ha sido muy compasivo, muy generoso. No nos olvidemos que conocer a Cristo es lo que nos ha llevado a la vida eterna. Nosotros hoy tenemos la esperanza de un futuro glorioso justamente por esto, porque entendimos que Cristo Jesús nos ha salvado y le hemos podido conocer. Vuelvo a repetirte ese pasaje que este año vamos a tocar muchas veces. Y esta es la vida eterna, decía el Señor, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Cristo, y ese conocer a Cristo no es el producto de la voluntad humana. No es, o no parte, mejor dicho, del deseo de la voluntad humana. No tiene nada que ver con lo que vos querés, sino con lo que el Padre quiere y produce en vos de manera milagrosa, así como lo hizo en el corazón de Lidia. Está bien, ¿no? Ella estaba escuchando, pero Dios es quien le daba oídos para oír. La fe viene del Señor. Los oídos para oír vienen del Señor. No pensemos, vuelvo a decir, no pensemos que somos nosotros. Esto es, lo maravilloso de la Escritura y cosas que nos cuestan un poquito entender. ¿Cómo es que yo quise, pero es Dios el que hizo que yo quisiera? Está bien, ¿no? No soy totalmente independiente para querer algo. ¿Cómo es cuando quiero otras cosas que Dios no quiere? Igual las hago. No sé si te has preguntado esto. Está bien, pero un esclavo al pecado, no puede querer lo de Dios a menos que Dios abra una puerta para él. A menos que le dé oídos para oír en medio de la destrucción, en medio de la esclavitud, en medio de la perdición, en medio de la oscuridad. Si no es el Señor el que enciende esa luz que comienza a brillar, a la cual nos aferramos, nosotros no podríamos llegar a conocerle. Entonces, aún la fe que profesamos es un regalo de Dios. Ella tenía un corazón abierto, pero era Dios quien le abría su corazón. Lucas expresamente afirma la soberanía de Dios en la salvación de Lidia. Dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto lo podéis encontrar en Hechos 16:14. Es el Señor el que quiso salvar a Lidia, el que abrió sus oídos. Y es el Señor el que ha abierto los tuyos y los míos. ¿Está bien, no? Entonces tengo una pregunta para hacerte, para hacernos. Y es esta. ¿Cómo sentiste que Dios te estaba atrayendo hacia Él? ¿Alguna vez sentiste esto? ¿Que es el Señor el que estás llamando? ¿Que no tiene que ver con lo que querés, sino con lo que Él quiere? Yo muchas veces sentí esto. Tenía claridad de que mis deseos iban por otro lado. Pero había algo que me llamaba, alguien que me buscaba. ¿Alguna vez vos también sentiste algo así? Vamos a quedarnos con esta pregunta. Y vamos a presentarnos delante del Señor, por un lado para darle gracias
porque es Él el que ha tenido misericordia al llamarnos, porque es Él el que ha despertado nuestra fe y nos ha empujado a creer y nos ha llevado a los pies de Cristo, pero también para rogarle que sea Él el que siga haciendo esto, atrayéndonos, llamándonos, enamorándonos, y que haga lo mismo con tantas personas que no le conocen, especialmente los de nuestro hogar. Que el Señor abra el corazón de ellos, como abrió el corazón de Lidia, para que puedan conocer al Padre y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado, porque sólo así podrán tener vida eterna. Amén. Yo te mando un saludo grande, ¿sí? En cualquier momento nos volvemos a encontrar, ¿sí? Dios te bendiga.